Hola hermanos, buenos días. Es una bendición volver a estar aquí y espero que esta hermosa mañana ya esté usted disfrutando de las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros durante este día nuevo que Él nos da. Hoy estaremos meditando, hermanos, en el Salmo 41, en los primeros versículos, bajo el tema hacer una cosa, y te librará el Señor. El Salmo 41:1 dice la Escritura: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Es, Hay una extraordinaria promesa, hermanos, de liberación, rescate, preservación, escape. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. En este pasaje y bajo este contexto, hermano, Dios nos pide una sola acción para darnos 6 hermosas promesas. Una sola acción. Dice: el que piensa en el pobre. Todo lo que tenemos que hacer, hermanos, es pensar en el pobre. ¿Qué es pensar entonces? Porque es algo muy importante. Si como resultado de pensar, Dios nos va a dar estas promesas que vamos a enumerar, entonces hay que investigar, hay que saber qué significa pensar. ¿Acaso pensar será únicamente el tener un pensamiento, un recuerdo, un decir: hay pobres? ¿Qué dice la Biblia, hermanos, con respecto a lo que es el pensar? Pensar en este salmo es una palabra que fue traducida a nuestro idioma del hebreo sakal o sakal, no sé cómo se pronuncia, que significa, hermano, ser prudente, sabio, prestar atención, ponderar, prosperar. Pensar, hermano, en el pobre no solamente es tener ese detalle mental, no solamente es tener ese registro mental, esa conciencia del recuerdo, sino que, hermano, pensar en el pobre es tener una acción, prestar atención, ponderar, prosperar, o sea, participar en ello, pues. Pensar en el pobre, hermano, es tomar una acción en beneficio para ellos de nuestra parte. La Biblia está llena de mandatos y exhortaciones de cómo tratar al pobre. Hay algunas personas, hermano, que constantemente Dios está protegiendo y cuidando a través de todo el Antiguo Testamento, y el contexto continúa en el Nuevo Testamento. Y eso, hermano, es el cuidado que Dios tiene. Estas personas de quien Dios tiene cuidado es la viuda, el huérfano, el pobre y el extranjero. Una vez que el pueblo de Israel fue formado por Dios con los 12 patriarcas, entonces, eh, o, o, entonces comenzó a haber esa diferencia entre extranjero y nacional, cuando la nación de Israel fue formada. Entonces Dios, hermano, cuidaba en todas sus leyes y en todas las exhortaciones y los mandatos con respecto a la conducta social del judío, del creyente. Encontramos a estos grupos de personas que Dios siempre cuida: la viuda, el huérfano, el pobre y el extranjero. Incluso, hermano, hay en los mandamientos que tienen que ver con los sacrificios y ofrendas en el templo, y los mandamientos de rescate, los mandamientos de purificación y de sanación. Hay mandamientos específicos para los pobres, de tal manera que Dios le dice: mira, por esta causa tú vas a traer esta ofrenda. Pero si uno es pobre y no puede traer esta ofrenda, entonces que traiga esto, y etcétera, etcétera. Dios siempre ha tenido un cuidado muy especial de los pobres. Y aquí, hermano, tenemos un pasaje
muy importante para nosotros. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Entonces, una sola acción, hermano, pensar en el pobre, es decir, prestarle atención, ponderarlo, es decir, darle un lugar importante en nuestra actividad, es decir, llamar la atención y decir, mira, aquí hay una necesidad principal, aquí hay una necesidad muy especial que yo debo de atender, prosperar, es decir, ayudarle en su prosperidad. Quiero leerle 3 proverbios que son muy valiosos para nosotros con respecto a este asunto del pobre. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Ahora, hermano, quiero explicarles algo acerca del libro de Proverbios. El libro de Proverbios, hermano, es algo que se conoce como máxima. Una máxima, hermano, es una declaración importante y que se va a cumplir, pase lo que pase. Y bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier, no está sujeta al tiempo, no está sujeta a un área geográfica, es una máxima, es decir, eso se va a cumplir. Y Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Y qué interesante que utiliza esta palabra, hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El que tiene misericordia del pobre lo honra. Mira, hermano, hay algo que a mí en toda esta pandemia me ha molestado mucho y que me tiene muy inquieto en mi mente, no me deja estar tranquilo completamente, y eso es precisamente en cuanto a la ayuda al pobre, porque hermano, hemos estado viendo reportes de misioneros en otros países donde con esfuerzo y con sacrificio están llevando despensas, por ejemplo, a la gente pobre de su comunidad. Y yo he estado pensando, ¿por qué nuestra iglesia puede permanecer en el anonimato en el que está en este momento con respecto a la pandemia? Y creo, hermano, que una de las razones es por precisamente eso, o sea, por el anonimato que tenemos en la sociedad. El hecho de que todos estemos dispersos, los miembros de nuestra iglesia, en nuestra ciudad, una ciudad tan enorme, eso nos hace que la gente no esté poniendo sus ojos tanto en nosotros y decir, ¿y esa iglesia qué está haciendo? Porque por cierto, el templo estando en Santa Tere, pues no dudo que haya gente necesitada en Santa Tere, lo hay, hemos visitado tocando puertas, gente, y hemos visto que hay gente viviendo en pobreza, pero no obstante, no estamos en un pueblo pequeño o ubicados en una área tan que podemos ser tan identificados, y probablemente eso nos ha llevado a la inacción. Pero aquí dice que el que tiene misericordia del pobre lo honra. Queremos honrar a Dios, hermano, queremos darle honra, pues necesitamos tener misericordia del pobre. Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre. Mire qué interesante. A Jehová presta, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mire, el libro de los Salmos, más adelante, nos dice Dios, está dándole un reclamo al salmista. Le dijo, si tiene hambre, no te lo diría a ti. Si tuviera sed, no te pediría de beber, no te pediría de comer. Porque toda la tierra me pertenece, es mía. Bueno, Dios no nos pide para sus necesidades porque Él no tiene ninguna. Dios, hermano, nos dice, yo no necesito lo que tú tienes, no vas a suplir mis necesidades, no me vas a quitar el hambre, no vas a cubrir mi desnudez, no me vas a quitar la sed. No, hermano, Dios, si quiere que nosotros ofrezcamos algo, es porque Dios quiere bendecirnos en consecuencia, pero Él no va a bendecir al egoísta, Él no va a bendecir al avaro. Él, hermano, quiere ver nuestra generosidad, Él quiere ver nuestro dar, pero por eso esta promesa en el Proverbios, a Jehová presta el que dar. Pues imagina, hermano, eso, prestarle a Dios. Dice, y el bien que ha hecho
se lo volverá a pagar. Por eso la Biblia dice que hay quienes retienen más de lo que es justo y después vienen a pobreza. El Proverbios 21:13 nos dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Qué terrible, hermano, qué terrible. ¿Cómo podemos ir aprendiendo entrelazado, entretejido en todos estos devocionales, en todos estos mensajes que escuchamos, tanto del pastor como de su servidor? Podemos entender, hermano, cómo Dios obra a través de la oración y cómo, hermano, por eso dice la escritura que no uséis vanas repeticiones, porque no es eso, no es la palabrería la que Dios atiende, sino que pongamos atención a cada una de estas direcciones, guías, enseñanzas que Dios nos da. Y aquí dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Qué viene a su memoria, hermano? Hermanos, ¿qué están recordando en este momento? ¿Qué rostro se les viene a la mente? Tal vez algún vecino, tal vez algún familiar, alguien de la congregación. Estoy hablando de gente que tal vez usted sabía que tenía una necesidad, pero usted cerró su mano, usted volteó para otro lado. Alguien que tocó su puerta últimamente, usted que conduce a alguien en el crucero, algún pobre, ¿no se ha topado con alguien últimamente que usted sepa? El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Qué terrible, ¿no, hermanos? No ser escuchados por parte de Dios en nuestro clamor, porque cerramos nuestro oído al clamor del pobre. Salmos 41:2, hermano, nos dice: Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Wow, hermano, qué hermosos salmos, ¿no es cierto? Mire, la acción que debemos de tomar entonces es pensar en el pobre. Ya lo definimos. ¿Cuáles son las promesas? 6 promesas que les diré rápidamente. Número 1, Jehová lo guardará. Eso, hermano, es exactamente lo que es esconder a alguien en tiempo de guerra. Jehová lo guardará. Es como esa acción que se toma, esconder a alguien en el tiempo de guerra. Eso es lo que Dios hará con el que piensa en el pobre, guardarlo, esconderlo de los peligros. Número 2, le dará vida. Mira, hermano, sobrevivir, irla pasando, es decir, ¿cómo está? Ay, pues no me quejo. Ahí la llevamos. Hermano, ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, hermano, es que vivamos. Eso es decir, hermano, que podamos disfrutar correctamente la vida, no en el libertinaje, sino en la plenitud del cristianismo. Por eso dijo Cristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Número 3, será bienaventurado en la tierra. O sea, hermano, pleno contentamiento y satisfacción por lo vivido en Cristo. No sé, y no podemos cambiar el pasado, y no sé cómo haya sido su vida cuando estaba sin Cristo y todos los padecimientos que usted debió sufrir, y no sé, ni me puedo imaginar. Pero aquí, hermano, dice la escritura que Dios promete al que piensa en el pobre que será bienaventurado, doblemente bendecido hasta rebosar. Será bienaventurado en la tierra. Es decir, hermano, que todos los días de su cristianismo usted será bienaventurado si tan solo piensa en el pobre. 4, no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. La única voluntad en nuestras vidas, hermano, será la voluntad de Dios. ¿Alguna vez usted se ha visto sometido, violentado bajo la voluntad de alguien más?
tal vez un patrón impío que le carga la mano cuando se dio cuenta que usted era cristiano, una autoridad obrando en terrible injusticia para con usted, no defendiendo su derecho. Pues la Biblia dice que aquel que piensa en el pobre, dice, no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Muchas veces, hermano, ¿cómo somos obligados a vivir bajo la voluntad de otra gente, bajo la voluntad de nuestros enemigos? Pero aquí dice que la única voluntad de nuestra vida será la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre será para bendición. 5. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Hermano, amparo, sostén, fortaleza, consuelo es el mejor remedio para el dolor. Claro, que tenemos que ir al médico y etcétera, etcétera. Pero hermano, aún con medicamento y todo eso, el dolor, hermano, es un compañero terrible. El dolor bloquea nuestros pensamientos, nuestra razón. El dolor, hermano, merma nuestro, nuestra buena actitud, nuestra alegría, nuestro gozo muchas veces. Qué terrible es vivir con dolor, qué terrible es vivir con dolor. Y aquí dice la Biblia, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Qué terrible, hermano, estar, por ejemplo, en el hospital con alguna condición en la que está pasando dolor y que no le permiten tener a alguien ahí que debe de estar solo. No se le permite quedarse un familiar. Tiene que quedar solo. Qué terrible. Y qué consuelo y qué alivio es cuando alguien viene y nos toma de la mano, acaricia nuestra frente, nos da un beso y nos dice, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Oh, hermano, eso ya es, híjole, un bálsamo que alivia nuestros dolores. Pues Dios promete ser ese bálsamo para que piense en el pobre. Y luego el 6 dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. Mullirás. Esa palabra me sorprendió. Claro que la habíamos leído, todos la hemos leído antes. Todos, si usted ha leído el libro de los Salmos, la ha leído antes. Pero eso es lo bello, hermano, de leer otra vez, poder analizar nuevamente y tener enseñanzas cada vez que leemos la Biblia. Mullirás. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Bueno, busqué la definición bíblica de la palabra mullirás. Hermano, mullirás viene del hebreo apak y quiere decir voltear, cambiar. Hay ilustraciones en la Biblia que nos ayudan a entender el significado. Por ejemplo, en Éxodo 14:15, que dice que el corazón de Faraón se volvió contra el pueblo. En Éxodo 7:15 nos dice que la vara de Aarón se volvió culebra. La danza se cambia en luto, según Lamentaciones 5:15. El agua se convierte en sangre, en Éxodo 7:17. El sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre, en Joel 2:31. Es decir, hermano, es voltear, es cambiar, es darle otro, no significado, sino otra realidad. Es transformar a la realidad contraria a lo que significa eso. Aquí, hermano, según el paralelismo hebraico, hermano, en el versículo, el significado de mullirás toda su cama en enfermedad significa la restauración de la salud. Normalmente, hermano, cuando uno está en cama, dice, es que está en cama. Y eso significa generalmente el que está enfermo, Ahora, mire, se lo voy a ilustrar rápidamente así. ¿Qué prefiere usted? ¿Estar en una cama como esta? ¿Una cama de hospital? ¿O estar en una cama como esta? Una cama de descanso, de confort. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Es decir, Dios promete que el que piensa en el pobre cambiará de su cama de enfermedad a una cama
de descanso, de consuelo. No queremos estar en esa. Pero después de un arduo día de trabajo, ¿cómo nos gustaría estar en esta? Llegar y descansar completamente. Pudiéramos decir, hermano, entonces que Dios está hablando de la restauración de la salud. Pensemos en el pobre, hermanos. Yo les animo en este día a que pensemos en el pobre bajo esta explicación que la palabra de Dios nos da y bajo este contexto. Hermano, no estemos sumidos en nuestra necesidad, lamentándonos por lo que no tenemos. Veamos las ricas bendiciones de Dios y compartámoslo con aquellos que tienen necesidad. El Señor les bendiga, hermanos. Un hermoso día que tengan el día de hoy y les amamos y les mandamos un fuerte abrazo.